Así que en las islas Ryukyu, transformadas en Okinawa, se había desarrollado un sistema de combate o de lucha directamente derivado de los estilos de Kung Fu del sur de China, reinterpretado al estilo okinawense y conocido como Tode o Tote, mano china. Pero ahora que esto había llegado a Japón, o que Japón había llegado a la isla, era necesario un cambio. Anko Itosu introdujo el Tode en las escuelas de la Nueva Okinawa en 1901. Anko Itosu sistematizó el arte marcial para hacerlo apto para los niños. Para esto creó los katas, pequeñas formas, que llamó Pinan, porque en chino se llamaban Pinyan, y que significan paz y tranquilidad. Las creó a partir de formas chinas. Estos katas se siguen practicando en casi todos los estilos de karate. Itosu simplificó los movimientos de katas avanzados para que todos pudieran aprenderlos. También Anko Itosu reinterpretó la forma que se llama Naihanchi, que fue traída por su maestro Matsumura del Kung Fu chino del estilo Grulla Blanca. Estas formas de Kung Fu transformadas son la base de la mayoría de los estilos de karate. Itosu reemplazó movimientos circulares de mano abierta del Kung Fu por golpes lineales de puño en varias formas o katas, debido a su énfasis en la técnica del golpe único para vencer al invasor guerrero de la época, que era el samurái con armadura del clan Satsuma. Se cree que Itosu descartó por esta razón varias luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones, técnicas de golpeo a puntos vitales traídas del Kung Fu en su reinterpretación de varios katas. Itosu, que no es el que veis en estos vídeos porque no había cámaras de vídeo, estandarizó el Kihon o fundamentos de lo que sería después el karate. Todavía se llamaba Tode, todavía no tenían estos kimonos blancos. Él eliminó las técnicas más peligrosas o mortales, suavizó la dureza del entrenamiento tradicional que venía de China, escribió la Carta de los 10 Preceptos del Tode para el Ministerio de Educación de Japón, porque él lo que quería es que entrase en las escuelas, en la educación nacional, cosa que consiguió en 1901, como ya he dicho. Básicamente, Anko Itosu reestandarizó el Tode, que pronto cambiaría de nombre. Ya sabéis, el alumno más conocido de Anko Itosu era Hichin Funakoshi, que siguió los deseos de su maestro de expandir el Tode y hacerlo más pedagógico. Así que se mudó a vivir a Japón para enseñar allí el Tode, concretamente en la Universidad de Tokio y en otras escuelas a partir del año 1922. Y pasó a trabajar con Jigoro Kano. Realmente ya había en Japón varios alumnos de Anko Itosu enseñando el Tode. Por ejemplo, estaban Kenba Mabuni o Choki Motobu. Pero atención, porque ¿quién era Jigoro Kano? Jigoro Kano era el fundador del judo y era director del Kodokan, la sede mundial del judo. Kano era una figura extremadamente importante. No solo había fundado el judo, sino que había transformado la forma en que Japón entendía y organizaba las artes marciales. Había modernizado los métodos tradicionales, lo que se llamaba jutsu. Sustituyó la transmisión secreta y militar por un sistema pedagógico, científico, seguro y repetible en Japón.
Kano era un líder educativo del gobierno y tenía un gran prestigio político. Era además miembro del Comité de Educación del Japón, asesor del Ministerio de Educación, diplomático internacionalmente reconocido. Y además era el primer miembro asiático del Comité Olímpico Internacional, nada más y nada menos. Y en 1927, Jigoro Kano, fundador del judo, visita Okinawa para observar los métodos locales que tenían de educación física y de sistema de combates tradicionales. Cuando Jigoro Kano visita Okinawa, se hace una tremenda exhibición para él. Todo el mundo loco por la visita de Jigoro Kano. Se organizó una super demostración formal en la que participaron algunos de los principales exponentes del Tode de la época. Estaba Shogun Miyagi, Choki Motobu, Ken Mamabuni, Shimpan Gusukuma, Moden Yabiku, Yuhatsu Kyoda y Hichin Funakoshi no estaba presente. ¿Por qué? Pues porque vivía en Tokio, trabajando para Jigoro Kano precisamente desde el año 1922, completamente enfocado en adaptar el Tode al contexto de Japón, al contexto educativo y universitario. Cada uno de los maestros que estaban en la exhibición representaba distintas líneas de transmisión del Tode. Estaban representando el Surite, el Tomarite y el Nahate. El Surite, caracterizado por técnicas lineales, desplazamientos rápidos, el Tomarite, con influencias mixtas, y el Nahate, con técnicas de respiración, de fortalecimiento estático, de posiciones bajas y de principios derivados de las escuelas del Kung Fu del sur de China, como el estilo de la grulla blanca. Se esmeraron, hicieron rompimientos, hicieron una super mega exhibición. Jigoro Kano observó especialmente el rigor metodológico del Sanchin y la integración de respiración, tensión isométrica y postura, elementos que no existían en el judo, en el jujutsu o en el kendo, y que a él le interesaban muchísimo desde un punto de vista pedagógico. El Sanchin, que era una forma de grulla blanca de Kung Fu. Aquí podéis ver la forma realizada en el estilo del Kung Fu de grulla blanca y la forma exacta realizada en el karate. Los maestros de Okinawa formalizaron ante Kano la división tradicional. Le dijeron: esto que estamos haciendo se llama Surite, esto es Tomarite y esto es Nahate. Kano expresó su reconocimiento por la solidez técnica, por el valor educativo del Tode, y declaró que tenía que ser introducido en el sistema de educación física japonés. Y esto fue algo importantísimo para ellos. Esta valoración reforzó lo que estaba haciendo Hichin Funakoshi con él desde 1922 y aceleró la transición del Tode desde un sistema de Okinawa de transmisión relativamente restringida hacia una disciplina estandarizada y difundida por todo Japón. Jigoro Kano le dio a Funakoshi orientación para estructurar un arte marcial para la enseñanza formal, como él había hecho con el judo. Así, Hichin Funakoshi adoptó el sistema de grados y de cinturones que tenía el judo, el uniforme y el método. Hichin Funakoshi acuñó en 1935 el término karate, la mano vacía, eliminando la referencia a China, mano de China, y haciéndolo más japonés, y subrayando además la filosofía de dominar el cuerpo y la mente sin depender de las armas.
mano vacía, karate. Funakoshi promovió la escritura japonesa en lugar del kanji chino y además lo llamó Karate-do, el camino de la mano vacía. Creó la nomenclatura, la metodología, la uniformidad. En el año 36, Funakoshi abre su primer dojo en Tokio y llama a su escuela Sotokan Karate Do. Sotokan significa la casa de Soto porque era un seudónimo que utilizaba como poeta. Y lo publica ya con los kanji del karate. Así que su escuela, su ryu, se convierte en un estilo. Y nada más y nada menos que el estilo más famoso de karate del mundo, el Sotokan Karate Do. Otros maestros fueron creando escuela. Kenba Mabuni, descendiente de samuráis, aprendió con Anko Itosu, que fue su maestro desde la infancia. De adulto se hizo policía en Okinawa e hizo amistad con Shogun Miyagi, que le presentó a su maestro Kanryo Igaona, del cual Kenba Mabuni aprendió el Naha-te. Con otros maestros como Aragaki y Sakumoto aprendió Kobudo. Y al final, con esa mezcla de Sorin Ryu, de Naha-te y de Kobudo, con esa mezcla de estilos tan interesante, tenía su propia manera, su propio estilo, que llamó al principio Anko Ryu, estilo medio duro, pero que finalmente bautizó como Shito Ryu cuando lo hizo oficial, así utilizando las iniciales de sus maestros Anko Itosu e Igaona. Aunque Kenba Mabuni se mantuvo fiel a las enseñanzas de esos dos grandes maestros, aprendió también con otros, incluyendo Wu Xianhui, el maestro chino de Kung Fu conocido en japonés como Go Kengi. El Shito Ryu es considerado el estilo más completo de karate clásico porque integra formas duras, formas suaves, une el Suri-te, el Naha-te, el Kobudo con conceptos de Jujutsu o Judo. Es un estilo de movimientos circulares, agarres, avances cortos, con la parte dura del Naha-te de Igaona, con las técnicas rectas, estilo suave del Suri-te de Anko Itosu. Dos alumnos de Hichin Funakoshi estudiaron con Kenba Mabuni. Uno fue Otsuka Hironori, fundador del Wado Ryu, y otro fue Yasuhiro Konishi, fundador del Shindo Jinen Ryu. El mismo Hichin Funakoshi aprendió algunos katas de Kenba Mabuni e incluso envió a su hijo a estudiar con él. En 1929, Kenba Mabuni se mudó a Osaka como instructor de karate en la universidad y en la policía. Otro maestro que creó escuela fue Shogun Miyagi. Fue el alumno principal de Kanryo Igaona, que también había dado clase a Kenba Mabuni, fundador del Shito Ryu, como ya vimos, pero Miyagi era su principal alumno. Igaona le enseñó el Naha-te, de movimientos envolventes y mano abierta, proveniente directamente del Kung Fu de los estilos de grulla blanca. En China aprendió con maestros de Kung Fu del estilo Tan Lan, o Mantis del Sur y otros. Su kata más legendaria es Sanchin, que es una forma de Kung Fu de grulla blanca que realiza prácticamente igual que en el Kung Fu.
Su maestro Bu Qianhui, o en japonés Go Kenki, fue clave en la conexión directa entre el Kung Fu del sur de China y el karate de Okinawa. Este maestro era chino, pero se mudó a Okinawa, donde tenía una tienda de té en Naha, desde 1912 hasta que murió en 1940. Su estilo era de grulla blanca del sur. Mientras vivió en Okinawa fue muy respetado por los maestros de Tode. No tenía ninguna escuela, pero enseñó su Kung Fu a maestros que se convirtieron en pilares del karate, como Kenba Mabuni o Shogun Miyagi. De él vinieron los golpes de grulla, los bloqueos circulares y la respiración ibuki que vemos tanto en Goju Ryu como en Sito Ryu. Miyagi siguió viajando por China y aprendiendo Kung Fu del estilo grulla blanca y sistematizó, ordenó y modernizó su sistema. En el año 1930, para una presentación oficial del karate en Japón, se le pidió a Miyagi registrar el nombre de su estilo, y entonces fue cuando lo llamó Goju Ryu, la escuela de lo duro y lo suave. Miyagi murió en 1953 y sus principales alumnos avanzados tenían diferentes interpretaciones, y así surgieron varias ramas del Goju Ryu. Kanryo y Gaona, además de Shogun Miyagi, tenía otro alumno más desconocido que era Yohatsu Kyoda. Yohatsu Kyoda, compañero de Miyagi, tomó un camino diferente y creó un estilo que se llamó Ton Ryu, que significa estilo de gratitud hacia China, además de homenajear a su maestro Igaona. El Ton Ryu es un estilo hermano del Goju Ryu. Lo que pasa es que el Ton Ryu no se dio a conocer internacionalmente porque Yohatsu Kyoda no quiso promoverlo ni lo difundió en escuelas y solo mantuvo una enseñanza a nivel local. Pero es un auténtico y purísimo Naha-te, el más puro Naha-te de su maestro Igaona. Un auténtico Naha-te de antes de convertirse en el Goju Ryu de Miyagi. Kyoda preservó el estilo antiguo sin modificaciones japonesas. Hemos visto cómo aparece el Goju Ryu de Miyagi directamente desde el Naha-te de Igaona y de maestros chinos de Kung Fu. Hemos visto cómo aparece el Shotokan de Funakoshi o el Sito Ryu de Kenba Mabuni, descendiente del Surite de Anko Itosu. Y ahora vamos a ver la otra línea, la del Tomari-te, descendiente de Kosaku Matsumora, que enseñó también a Anko Itosu, como vemos ahí, y además a Choki Motobu. La historia cuenta que Matsumora logró quitarle la katana a un samurái Satsuma utilizando una toalla mojada, un tenubi. La toalla envolvió la hoja de la katana y le permitió desarmar al samurái. El samurái le cortó el dedo pulgar y Matsumora tiró la katana y su dedo pulgar al río. Se convirtió en un héroe famoso en Okinawa. Matsumora influyó en Anko Itosu, que enseñó a Kenba Mabuni y a Hichin Funakoshi. Y, por supuesto, influyó en Choki Motobu. Motobu es la línea Tomari-te del karate. Es el fundador del Motobu Ryu. Nació en una rama de la familia real y desde niño fue aleccionado por Anko Itosu
en Suri-te. Estudió con Anko Itosu, con Shoko Matsumura y con Kosaku Matsumora, el maestro de Itosu. También ocasionalmente con otros maestros también. Destacó especialmente en combate, en kumite, y llegó a ser considerado el mejor de Okinawa. Era un bestia de mucho cuidado. En kumite continuó su entrenamiento en secreto con Shoko Matsumura y con Sakuma de Suri. Matsumura le enseñó Irukumi, que es una antigua forma de kumite, de combate. Motobu enfatizó el kata Naihanchi, pero también enseñó otras, y él decía que había que reducir al máximo para que los movimientos salieran solos. Naihanchi era su base para entrenarse en el combate. Con 52 años venció a un boxeador extranjero en Kioto en los años 20 y se hizo famoso en Japón e hizo famoso al karate. Y se distanció de la tendencia moderna del karate. En el año 1923 abrió un dojo en Osaka y ahí es cuando lo bautizó como Motobu Ryu, la escuela de Motobu. Cuando hicieron aquella famosa exhibición a Jigoro Kano en el año 27, Motobu fue presentado como el número 1 de Okinawa en kumite, en combate, y Jigoro Kano le admiró profundamente. Motobu entrenó a muchos estudiantes que luego se convirtieron en fundadores de otros estilos de karate, que por lo tanto vienen del Tomari-te. Así que Motobu tuvo una importancia enorme en el karate. Fue el que insistió en el karate como arte de combate y defensa personal real, y se enfocó en el kumite a contacto pleno. Estudió los puntos vitales, golpes definitivos, y fue influyente en las ramas más prácticas del karate, como luego más tarde fueron el Kyokushinkai y otros estilos. Introdujo también el combate, el kumite, en Japón. Él mantenía el viejo estilo de Okinawa, más rudo, más directo, sin adornos, sin florituras.